Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Amigos, familia Aliento de Vida, muy buenos días. Bienvenido a nuestro devocional dominical. Una vez más, muchas gracias por compartir este tiempo, este espacio con nosotros y permitirnos pastorearlos con la palabra del Señor. El deseo de nuestro corazón es que la gloria de nuestro Señor Jesucristo se haga cada día real en sus vidas. Amén. Antes de abrir la escritura, permítame recordarles algunas cosas. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, siempre medite en la fidelidad del Señor. Amén. Permítame repetírselo. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, medite siempre en la fidelidad del Señor. Quizá no podemos entender por qué el Señor permite que sucedan algunas cosas, pero sí, óigame bien, sí debemos recordar que el Señor conoce todas nuestras necesidades antes que le pidamos, y podemos confiar que Él intervendrá para nuestro bien. Amén, iglesia. Quiero recordarles que la fe es clave en cada aspecto de nuestra vida. Por eso no permita que los sentimientos, sus sentimientos, obstaculicen o venzan su fe. Debemos entregarnos al Señor. Debemos buscar al Señor para enfrentar las adversidades. Y déjenme decirle esto, Él intervendrá de una manera poderosa en nuestras vidas. Amén. Por favor, abra hoy su Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Por favor, abran sus Biblias, aunque ahí aparece en la pantalla el versículo bíblico. Acostúmbrese a abrir su Biblia. Estoy convencido que el Espíritu Santo también puede hablarle en el día de hoy a través leyendo las Escrituras. Así que abra su Biblia, busque Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 17 al 26. Por favor, sígame en la lectura. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Versículo 18. Unos hombres llegaron cargando un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Versículo 20. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados te son perdonados. Versículo 21. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Amén y amén. Cristo siguió con su obra, predicando y sanando. Este evento sucede en una casa. Judíos observantes y peritos en la interpretación de la ley acuden a ese lugar para observar, para espiar al Señor Jesucristo. En la mentalidad de la época, la enfermedad estaba ligada al pecado, por síntomas o por efectos. Los hombres que ingresan en esa casa con esfuerzo y perseverancia, quieren llevar a este hombre a los pies del Señor Jesús, buscan una salud corporal, buscan salud corporal para su amigo.
Dice la Escritura que el Señor Jesús observa la fe de estos hombres, se da cuenta de la fe de estos hombres. Entonces Él va a lo hondo, a lo profundo, y declara una absolución, decreta una absolución, el perdón. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. El perdón es el único remedio, óigame bien, el perdón es el único remedio que puede asegurar una verdadera recuperación de la enfermedad. Solo Dios le compete perdonar pecados. Solo nuestro Dios Todopoderoso tiene la competencia para perdonar pecados. Nadie más lo puede hacer. Hasta el momento, ningún profeta, ningún sacerdote del templo había declarado esa absolución. Ningún profeta y ningún sacerdote había declarado el perdón de los pecados por una persona, porque solo es competencia perdonar pecados de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y la situación se pone tensa. El Señor le añade más presión, más tensión a la situación. Él tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder y la autoridad para ejecutarlo. Entonces se levanta y hace una segunda declaración. Levántate y anda. Entonces el paralítico inmediatamente se levantó, dando un coro de alabanza, dando alabanza y adoración a nuestro Señor. La multitud hacía el coro en la alabanza. Estos amigos que tenían fe y llevaron a este hombre ante la presencia del Señor Jesucristo, hicieron todo lo imposible para colocar a este hombre justo frente al Señor Jesucristo. Y nos da una enseñanza. Si vamos a buscar al Señor, si usted va a buscar al Señor, si vamos a buscar al Señor, tenemos que hacerlo con diligencia. Tenemos que hacerlo con prontitud y esmero. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, lo interesante es que el versículo dice que Jesús advierte, se da cuenta de la fe de estas personas. ¿Qué es lo que Jesús ve en estas personas? ¿Qué es lo que estas personas, estos hombres, nos enseñan a través de la fe? Pues quiero enseñarle de una manera muy sencilla algunas cosas. Lo primero, número 1, óigame bien, siempre debemos enfocarnos en Cristo, no en los obstáculos. Óigame bien, iglesia, se lo repito en esta mañana. Siempre debemos enfocarnos en Cristo y no en los obstáculos. Estos hombres tenían todas las razones para quejarse. Cargaban a un enfermo, llevaban a un paralítico en una camilla. No sabemos cuánto habían caminado. Lo que sí sabemos es que no había medio de transporte, no había taxi, no había una camioneta donde meter a este hombre, llevarlo para que tuviera un encuentro con Jesús. No había una forma de transportarlo. Así que podemos ver que estos hombres cargaban a este enfermo, lo llevaban en una camilla, no sé cuánto tiempo, pero su esfuerzo, tal vez estaban cansados, y llegan a la casa, llegan al lugar y se encuentran con una gran multitud. El obstáculo parece desalentador, parece como imposible de superar, pero estos hombres no renuncian a su objetivo. Miren lo que dice el versículo 18 y 19, por favor, de Lucas capítulo 5. Unos hombres llegaron cargando un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron las tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Amén y amén. Pese a los obstáculos, pese a la adversidad, al cansancio, al esfuerzo, estos hombres toman una decisión: enfocarse en la búsqueda de Cristo Jesús. Cansados, con esfuerzo, tal vez rendidos de tanta fuerza que tuvieron que hacer, se encuentran con la multitud, pero ellos deciden
enfocarse en buscar al Señor, en buscar el regocijo y el poder del Señor. Óigame bien, iglesia. Estos hombres tenían toda la razón, todo para quejarse, para renunciar. Ellos podían haber llegado al lugar y decir, no, ya no más. No, mire todo este poco de gente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Estamos cansados, hemos caminado mucho, hemos tenido que cargar a este hombre, lo hemos traído, tenemos sed, tenemos hambre, estamos agotados. Tenían todas las razones para renunciar. Tenían todas las razones para devolverse. Tenían todas las razones para abortar el objetivo que ellos tenían: encontrarse con Jesús, buscar a Jesús, llegar al Señor, disfrutar de su presencia e encontrar consuelo en su regocijo. Ellos tenían todo para renunciar. Ellos tenían todo para abandonar. Ellos tenían toda la razón para no seguir avanzando. Pero ellos deciden en su corazón, óigame bien, iglesia, ellos deciden en su corazón avanzar. Ellos deciden en su corazón enfocarse, no perder el enfoque de encontrar a Jesús. Ellos no ven la multitud, ellos no ven el cansancio, ellos no ven el esfuerzo, ellos no ven el agotamiento, ellos no ven la dificultad que están enfrentando, ellos no ven a toda esa multitud parados al frente de la casa, en la entrada de la casa, alrededor de la casa, sino que ellos se enfocan en seguir buscando al Señor con un objetivo, con una esperanza en su corazón, que solo encontrando a Cristo Jesús sus vidas serían transformadas, que solo encontrando a Cristo Jesús, teniendo ese encuentro con el Señor, sus vidas serían cambiadas, sus preguntas tendrían respuesta, sus vidas serían liberadas, sus corazones serían restaurados. Su meta, tener un encuentro con Cristo Jesús y no renunciar a ello a pesar de los obstáculos. Amén, iglesia, me hago entender en esta mañana. No sé qué obstáculos está enfrentando usted, no sé qué adversidades está enfrentando, pero hoy estoy aquí de parte de Dios para decirle: enfóquese en Cristo. Enfóquese en Cristo. Siempre debe enfocarse en la búsqueda del Señor y no dejarse derrotar por los obstáculos, no dejarse derribar por los obstáculos, no dejarse desmotivar por los obstáculos. Hoy estoy aquí para decirle: no renuncie en buscar al Señor, no renuncie en caminarse en la búsqueda del Señor. Amén. Ahora mire cómo Pablo, el concepto que tenía Pablo para enfrentar las adversidades. Por favor, abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 20. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. Amén. Así que coloque su mano en el corazón y diga: jamás seré avergonzado. Esta era la visión que Pablo tenía para enfrentar las adversidades y los obstáculos en la vida. Puedo volvérselo a leer. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Amén y amén. Tremenda revelación que tiene Pablo y convicción que tiene el apóstol Pablo en su corazón. En medio de los obstáculos, en medio de la adversidad, Pablo sabía que no iba a quedar avergonzado. Pablo sabía que Dios se movía, intervenía a su favor, para su bien y poderosamente en su vida. Pero Pablo sabía que si llegaba el momento de morir, era para la gloria y la honra del Señor, y jamás su fe sería avergonzada. Si seguía viviendo, seguía hacia adelante con valor por Cristo, con amor por Cristo, sirviéndole a Cristo, caminando con Cristo, porque su fe
jamás sería avergonzada. Tremenda revelación. Yo no sé si estos hombres que salieron con este paralítico, desde que salieron de su casa, de su barrio, de su pueblo, de su aldea, llevaban en su corazón esto: vamos a buscar a Jesús, lo vamos a encontrar y no nos vamos a devolver hasta que no nos encontremos con Él. Estos hombres estaban dispuestos a no regresar derrotados. Estos hombres estaban dispuestos, a pesar de los obstáculos, a pesar de la adversidad, a pesar del cansancio, a pesar de todos los obstáculos que se le pudiera presentar en el camino, estos hombres sentían en su corazón enfocarse en la búsqueda del Señor y no volver atrás. Iglesia, amigo y hermano que me escucha hoy, enfócate en Cristo Jesús. No se enfoque en los obstáculos. Enfócate en la búsqueda de Dios. Enfócate en la fe en Cristo. Enfócate como hizo Pablo: sea que viva, sea que muera, no seré avergonzado. Sigo adelante como lo he hecho en el pasado. Sigo adelante con valor. Iglesia, estoy esta mañana para decirle: enfócate en el Señor. No importa los obstáculos que estés atravesando o vayamos a atravesar. Enfócate en el Señor. Avanza con fe y esperanza. Con fe y esperanza en el corazón. Porque los que buscan al Señor jamás quedarán avergonzados en su búsqueda. Los que buscan el rostro del Señor jamás quedarán avergonzados. Jamás la fe en el Señor, jamás la obediencia en el Señor, jamás la perseverancia de buscar al Señor nos traerá vergüenza. Al contrario, eso impartirá poder sobrenatural de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora quiero que me entienda una cosa. El enemigo siempre hará todo lo imposible. Hará hasta lo imposible para colocar obstáculos en nuestro caminar con el Señor. Él hará todo lo que pueda para que usted se aparte del Señor, para que usted pierda la paz. Él hará todo lo que pueda para que usted se aleje en su relación con el Señor. Él hará todo lo que pueda para atormentarlo, para esclavizarlo, para romper su relación, esa relación íntima con el Señor, y para destruir su vida. Así que, iglesia, no entendemos por qué Dios permite que sucedan algunas cosas. No lo vamos a entender. Pero sí debemos recordar que Dios conoce todas nuestras necesidades mucho antes de que le pidamos. Sí podemos recordar que la fe es vital en cada aspecto de nuestra vida. Y sí podemos recordar que debemos enfocarnos en el Señor, en buscarlo a Él, en consagrarnos a Él, en obedecerlo a Él, porque jamás nuestra fe en Cristo será avergonzada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, estos hombres toman la decisión de enfocarse en Cristo Jesús. Toman la decisión, a pesar de la multitud, toman la decisión de enfocarse en la búsqueda de Cristo Jesús. No iban a regresar sin encontrarse con Cristo Jesús. No iban a volver atrás. No iban a permitir que una multitud de personas los desalentara, los desilusionara, para que volvieran atrás y no buscaran al Señor. Entonces la Escritura me dice que una gran multitud estaba a la entrada, en la puerta de esa casa. Ni entraban ni dejaban entrar a nadie. Eso es lo más terrible. Estaban tan agrupados, pero algunos están parados en la puerta, que ni entran, pero tampoco dejan ingresar a nadie. Y ellos se encontraron con esa multitud. Una gran multitud, era un gran obstáculo para llegar a Jesús. Ahora, quiero darle una enseñanza de este versículo donde dice que había una gran multitud que los separaba de donde estaba Jesús. Y quiero decirlo esto con todo mi corazón. Aún con tristeza y dolor en mi corazón les voy a decir lo siguiente. Las personas nos van a desilusionar. Yo me puedo imaginar ese momento, como lo he podido ver, lo he visto y como lo he experimentado en algunos eventos de cristianos públicos. Pero yo me imagino estos hombres llegando, estos amigos llegando con el enfermo donde estaba Jesús.
la multitud afuera. Y yo me imagino con toda la tristeza en mi corazón, la gente cerrándose y juntándose para que nadie pase, porque se hacen muchos. Ay, no, nosotros llegamos primero, nosotros. Yo me imagino que nadie fue capaz de decir, este hombre es un paralítico. Venga, abramosle espacio, den permiso para que siga este paralítico. Este paralítico necesita encontrarse con Cristo Jesús. Este hombre necesita tener un encuentro con Cristo Jesús. Está postrado, está acabado, está enfermo, está anulado. Abran paso para que entre este necesitado. Yo me puedo imaginar, no está escrito en la Biblia, pero me puedo imaginar que la multitud al contrario se cerraba para que nadie pudiera ingresar, para que tal vez este hombre con esta camilla no hiciera estorbo al ingresar. Yo me lo imagino. Entonces, con toda la tristeza en mi corazón y con el dolor en mi corazón, le estoy diciendo esto: las personas lo van a desilusionar. Y con más dolor le puedo decir esto: los cristianos lo podemos desilusionar. Los podemos desilusionar los cristianos, claro que lo podemos desilusionar. Podemos desilusionarlos con nuestro testimonio, con nuestra falta de amor, con nuestro egoísmo. Podemos desilusionar. Los cristianos lo van a desilusionar. Lamentablemente, en este tiempo de pandemia, he podido ver cómo algunas personas están desilusionadas de algunos cristianos de sus iglesias. Pero luego no es que eran cristianos. Luego ella no es que es cristiana, luego él no es que es cristiano. Pero ¿cómo va a ser eso si es que él es cristiano? Los cristianos nos pueden desilusionar. Y se lo repito, con su testimonio, con su falta de amor, con su egoísmo, nos pueden desilusionar. Cristianos que están parados a la puerta como estaban esas personas. Personas que se dicen cristianas, pero con su conducta no lo demuestran. Óigame bien lo que le estoy diciendo, y no me estoy jactando de decir esto, lo estoy diciendo con tristeza en mi corazón, con mucha tristeza en mi corazón. Cuando me entero de ciertas cosas, cuando sé ciertas cosas, mi corazón duele, me duele, y me imagino cómo le dolerá al Señor. Pero querido amigo y hermano que me está escuchando, que tal vez no me conoce o es de nuestra congregación, los cristianos lo pueden desilusionar. Las personas lo van a desilusionar. Que Dios me libre a mí, como pastor, como hombre, como siervo de Dios, al servicio de Dios, desilusionarlo a usted. Pero lo podemos desilusionar. Así que sale una gran enseñanza. Miren lo que dice el versículo 9. Por favor, vuelva a Lucas, capítulo 5, versículo 19. Pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud, debido a la gente que los apartó, debido a la gente, tanta gente. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, en la parte de adentro, justo frente a Jesús. ¡Wow! Esto es una enseñanza tremenda para nuestras vidas. Llegaron cansados, agotados, pero tenían un objetivo: encontrarse con Cristo Jesús. Querían encontrarse con Cristo Jesús. Llegaron a la casa, la multitud, la gente era mucha, la gente no les permitió que se acercaran, pero jamás renunciaron a buscar al Señor. Jamás renunciaron a su objetivo. Jamás. Dieron la vuelta, no sé por dónde la dieron, en qué lugar de la casa, pero dieron la vuelta y treparon al techo. Entonces viene una enseñanza sensacional para nuestra vida. Enfócate en la soberanía de Dios y no en la voluntad humana. ¿Me está escuchando? Óigame bien.
enfócate en la soberanía de Dios. Ellos se enfocaron en la soberanía de Dios, no en la voluntad humana. No se enfoque en la voluntad humana. Enfócate en la soberanía de Dios. A pesar de la gente, a pesar del cansancio, a pesar de la desilusión, a pesar de los obstáculos, se enfocaron fue en la soberanía de Dios, no en la voluntad humana. No se enfoque en las personas, no se enfoque en la multitud, no se enfoque en el egoísmo de la gente, no se enfoque en el mal testimonio, no use eso de pretexto para alejarse de Jesús. No use la mala conducta de algunos cristianos como pretexto para alejarse del Señor Jesús. No utilice la falta de amor del pueblo de Dios para alejarse de Jesús. Enfócate en la soberanía de Dios, no en la voluntad humana. Me hago entender, iglesia y amigo que me escucha hoy. Una de las mejores formas de superar los obstáculos, de vencer la desilusión, es saber y entender que el único que tiene el control de todas las cosas es mi Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Amén, iglesia. Ellos, en lugar de enfocarse en evitar los obstáculos, porque algunos ponen es los obstáculos. Yo no busco a Jesús por tal cosa. Yo no busco a Jesús por tal cosa. Ellos, en lugar de enfocarse en esos obstáculos o evitar los obstáculos, se enfocaron en Cristo Jesús. Porque ellos sabían que la respuesta que su vida necesitaba, solo la iban a encontrar en Cristo Jesús. Ellos sabían que lo que su vida necesitaba, lo iba a encontrar en Cristo Jesús. Ellos sabían que la única forma de poder disfrutar de transformación, liberación, bendición, salvación en su vida era enfocarse en la soberanía de Dios. No evitar los obstáculos, no usar los obstáculos y las desilusiones como impedimento, como pretexto para dejar de buscar al Señor. Enfócate en el Señor. Enfócate en la sabiduría de Dios. Busca al Señor, porque en Él vas a encontrar las respuestas que tu vida necesita. Amén, iglesia. Ahora, ellos rodean, suben el techo, pero se encuentran con unas tejas. Hay tejas en el techo. En mi traducción dice tejas. En la Reina Valera dice techo. Tejas o techos, pero había un techo y unas tejas. Ellos subieron y yo no sé si mirarían por algún huequito, pero vieron a Jesús allá abajo. Allá en medio de la multitud estaba Jesús. Pero entre Jesús y ellos estaban las tejas. Las tejas representan límites. Óigame bien. Las tejas representan límites que te apartan de tener una relación íntima y profunda con Cristo Jesús. Las tejas representan límites que te apartan de tener una profunda intimidad con el Señor, una profunda relación que te impiden llegar a tener ese momento de encuentro de gloria, de poder, de la presencia de Cristo Jesús, la gloria del Señor que transformará tu vida. Amén. Ahora sí, rápidamente, abuelo de pájaro, la pregunta es: ¿qué tejas tiene que quitar en su vida para que usted pueda disfrutar de esa intimidad con el Señor, de esa comunión profunda con el Señor, para que usted pueda disfrutar de ese fuego, de esa presencia, de esa gloria majestuosa de mi Señor Jesucristo, que transforma, libera y hace grandes maravillas? ¿Qué tejas hay en su vida? Permítame colocarle algún nombre a esas tejas hoy brevemente que usted tiene que quitar para poder llegar al lugar de intimidad con Jesús. Tal vez sea la teja de la incredulidad, donde todo lo razona,
Todo lo busca por internet para poder hallar una razón para criticar, para atacar, porque todo lo razona, todo lo cuestiona. Y eso no le permite que la vida sobrenatural de Dios se haga real en su vida. Quite esa teja. Quite esa teja. Tal vez sea la teja del temor. El temor al qué dirán, a que se burlen de usted, al qué dirán de los amigos, la sociedad, qué dirán aquellas de los amigos de que usted está buscando a Jesús. Retire esa teja, porque si usted quita esas tejas, va a tener vía libre, acceso libre para disfrutar de una comunión preciosa con la gloria, la presencia de mi Señor Jesucristo. Tal vez sea la teja del pecado oculto. Ese pecado que nadie sabe que usted lleva en su mente o en su corazón. Que llevamos ahí internamente y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero que hace cortocircuito. Hace cortocircuito cuando usted intenta acercarse a tener comunión con el Señor. Tal vez sea la teja de la pereza. Ese conformismo, ese letargo, esa tibieza espiritual que le impide buscar al Señor como lo debe buscar. ¿Cuáles son las tejas que le impiden disfrutar de la gloriosa presencia de mi Señor Jesucristo? Estos hombres, dice el versículo 19, que llegaron y quitaron las tejas hasta que bajaron al centro del lugar, justo en la mitad de la multitud, y se colocaron frente a Cristo Jesús. Entonces le repito lo que he venido repitiéndole los últimos domingos. No permita que sus sentimientos obstaculicen su fe en Cristo Jesús. No permita que sus sentimientos destruyan su fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Solamente con Cristo Jesús, solamente teniendo comunión con Él, solamente buscando su gloria y su presencia, podremos ver grandes maravillas. Amén. Número 2, así abuelo de pajo. Número 2, por favor, rodéese. Busque gente, óigame bien, rodéese, busque gente que le ayude a acercarse, a llegar lejos en su caminar, en su búsqueda de Cristo Jesús. Busque gente que le ayude a avanzar en la fe, busque gente que fortalezca su fe, busque gente que le ayude a profundizar en el conocimiento de Cristo Jesús y su palabra. Busque gente que alimente su fe. En escena aparece un paralítico, un hombre solo, un hombre dominado, un hombre que dependía de otras personas. Pero aparecen unos amigos. No sé cuántos eran, 3, 4, si eran 4, eran 5, pero no sé, solamente sé que eran sus amigos. Y esos amigos fueron los que le ayudaron a avanzar y a tener un encuentro con Cristo Jesús. Rodéese de esas personas. No se rodee de personas que lo confundan. No se rodee de personas que no saben ni qué es lo que creen. No se rodee de personas que lo alejan de Dios. Porque hay amigos que lo acercan a Dios, pero hay amigos que lo alejan de Dios. ¿Usted se imagina si este hombre paralítico hubiera tenido unos amigos que lo alejen de Cristo Jesús? Usted se imagina, por un momento, imaginémonos por un momento que este hombre está en su casa, paralítico, postrado, vuelto nada, pasando necesidades, aburrido, triste, deprimido, amargado, sufriendo tal vez de dolores. Y llegan sus amigos y el paralítico le dice: venga, mire que Jesús está en el pueblo de enseguida, o está en el barrio, o está en tal ciudad. Por favor, llévenme allá, yo quiero llegar a Jesús. Usted se imagina donde sus amigos le hubieran dicho: vamos a usarlo con modelo nuevo, ejemplo moderno. Sus amigos llegan en sus carros, dicen: ¿qué hubo, fulano de tal? ¿Cómo está? No, yo quiero ir. No se ponga a ir por allá. Más bien venga, echémonos unas cervecitas y alegrémonos un ratico. ¿Qué va a poner a irse por allá, hermano? Eso tan lejos, ese esfuerzo. No, venga que nosotros vinimos a alegrarle la vida un ratico. Venga, parrandeamos, comemos, tomamos y disfrutamos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué
¿Qué hubiera pasado con la vida de este paralítico? Si hubiera tenido unos amigos que en lugar de acercarlo a Jesús, de llevarlo a Jesús, lo alejan de Jesús. ¿Qué hubiera pasado? Así que, iglesia y amigo que me escucha, rodéese de personas que lo ayuden. Busque personas que lo ayuden a avanzar, a crecer, a madurar en la búsqueda de Dios. Rodéese de personas y busque personas que siembren la semilla correcta en su mente y en su corazón. Personas valientes que a pesar de los obstáculos buscan al Señor. Que a pesar de las adversidades buscan al Señor. Amigos, familia, valientes que a pesar de las adversidades y de los tiempos desafiantes buscan la presencia de Dios. Rodéese, busque personas que lo guíen en el camino del Señor. Amén, iglesia. Y para terminar, quiero que recuerde esto. Dios honra la fe. Óigame bien. Dios honra la fe en Él. Por encima de las actividades y de los ejercicios espirituales, Dios honra la fe. El escritor a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios honra la fe. Y le repito, por encima de los ejercicios, de las actividades religiosas, Dios honra la fe. Y termino con esto, por favor vaya. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Y termino con este pasaje. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén y amén. Si deseamos tener victoria espiritual en medio de las adversidades de este tiempo, debemos fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Debemos enfocarnos en Cristo Jesús. Debemos colocar nuestra confianza en Él, nuestra total dependencia en Él, en la dirección de su Espíritu Santo y su poder inagotable. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Me hago entender? ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios a nuestras oraciones? Confía en mí, dice el Señor. Esa es la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Confía en mí, dice el Señor. Entonces debemos caminar estos tiempos entendiendo y creyendo que Cristo Jesús no solo nos cuida para la eternidad, que podemos confiar que Él nos cuidará durante todos los años de nuestra vida en esta tierra. Amén. Debemos caminar y confiar en este tiempo que el Señor no solo nos cuida para la eternidad. Óigame bien, recuerde eso. Podemos confiar que Él nos cuida todos los días de nuestra vida aquí en esta tierra. La respuesta de Dios es: confía en mí, confía en mí. Así que, iglesia, una vez más le digo, enfócate en la búsqueda del Señor. Enfócate en Cristo Jesús, en su amor, en su poder, en su Espíritu Santo, en la guía de su Espíritu Santo y su poder inagotable. Amén. Por favor, incline su rostro. Quiero orar por usted brevemente. Quiero que cada uno de ustedes en su hogar hagan una oración como familia, o si usted está solo, hágalo, incline su rostro como familia. Hagan una oración donde ustedes colocan su confianza en Cristo Jesús. Hagan una oración donde dejen de un lado los obstáculos y se enfoquen solamente en la soberanía de Cristo Jesús. Vuelvo y le digo, no permita que ningún obstáculo lo aleje de Jesús.
Ni seres humanos, ni cristianos, ni ataques del enemigo, ni ataques del diablo. No permita nada, que nada lo desilusione en la búsqueda del Señor. Rodéate de personas correctas, personas de fe, personas que siembren semilla correcta en tu mente y en tu corazón. Y acuérdate, confía en el Señor. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y tu fidelidad. Y hoy, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Y en el nombre de Cristo Jesús, visítalos ahora, ahí donde ellos están, visítalos con tu presencia. Y que su corazón, su vida ahora se enfoque solamente en ti, Señor Jesucristo. Que ellos se enfoquen en buscarte solo a ti. Y su corazón descanse, teniendo paz y confianza, caminando con esperanza de que en tu presencia encontrarán el camino y la respuesta para sus vidas. Gracias, Jesús. Amén y amén. Iglesia, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y que durante toda esta semana su corazón, su vida y su familia esté enfocada en la búsqueda de Cristo Jesús y lo rodeen grandes personas de bendición. Y el Señor supla para todas sus necesidades. Dios los bendiga, iglesia.